Debate Juvenil. Debate Juvenil. Bienvenidos. Muy bienvenidos a todos nuestros televidentes y amigos a una nueva edición de Debate Juvenil. Jonathan. Buenas tardes, amigos y amigas. Nos sentimos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Wendy, tenemos otro tema que yo sé que va a ser de debate juvenil. Esperamos tú puedas ser partícipe, pueda edificar tu vida y que podamos aprender. El tema para esta tarde es... Fe y razón. Tenemos personas que antes de iniciar este programa ya empezábamos a hablar y comentar y hay puntos muy importantes que sé que nos van a edificar, incluso que nos podrían sacar de algunas dudas que tengamos y como jóvenes saber cómo afrontar este tipo de cosas. Gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con una pequeña pausa para luego ir con nuestros panelistas. Esto es Debate Juvenil. Bienvenidos. Lo prometido es el fin de la historia. Lo que vendrá, todo cambiará. Lo quiero ver, lo quiero ver. Aquel momento llegará para siempre. Lo más hermoso, lo que anhela la gente. Amigo viene, qué felicidad. Lo quiero ver, lo quiero ver. Viene otra vez, viene otra vez. Ya no tengo temor, vivo en su amor. La esperanza ha vuelto a mi corazón, mi amigo en majestad. Vendrá, mi amigo en majestad vendrá. Hay tormentas y la lluvia no cesa. El llanto reina y el mal se festeja, pero esto sé que ahí estaré, lo quiero ver, sí, lo quiero ver. Mi corazón ya no sabe callarse y todo el cielo no puede esperar. En un abrir y cerrar, vamos a volar. Lo quiero ver, lo quiero ver. Otra vez, otra vez. Ya no tengo temor, vivo en su amor. La esperanza vuelto a mi corazón, mi amigo en majestad vendrá. ¿Quieres prepararte para la vuelta de Cristo? ¿Quieres prepararte para unirte al pueblo de Dios? Si tú quieres tener una experiencia bonita con Jesús, si tú quieres aprender a andar por fe, aunque no entiendas mucha cosa, tú que me estás mirando allá del otro lado, aprende a andar por la fe, toma tu decisión. Ya le has dicho no a Jesús tantas veces, ya has corrido, ya has huido, estás herido, cansado de luchar solo. ¿Qué ganas? No te digo que pierdes dándole una oportunidad a Jesús. Confía en Él. Cree que Él puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.
Gracias por continuar con nosotros en tu programa Debate Juvenil. Jonathan, como comentábamos anteriormente, vamos a tener una oración antes de comenzar nuestro tema. Vamos a pedirle al profe Eduard que nos dirija en oración, por favor. Oremos. Buen Dios, muchas gracias, porque en este momento vamos a disertar sobre algunas cuestiones importantes sobre la fe y la razón. Danos tu sabiduría y que podamos poseer tu conocimiento. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, gracias por estar con nosotros. Ya nuestro profesor invitado nos decía y les recordamos, vamos a estar hablando de fe y razón. Quizá ahorita nos quedemos fe y razón, ¿a qué se refieren? ¿De qué vamos a estar hablando? Permítanos un momento más, vamos a presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Hay algunos que por algunos motivos de salud no se encuentran con nosotros, pero sabemos que nos están sintonizando, esperamos que se mejoren y en el próximo programa tenerlos aquí. Sin embargo, gracias Karen por estar con nosotros, estudiante de psicología, ya es parte del staff casi. Bienvenida una vez más. Muchas Wendy. gracias. Por este lado tenemos a nuestro profesor, ya varias ocasiones nos ha acompañado en varios debates. El profesor Eduard Santos es profesor de nuestra Escuela de Administración. Tenemos con nosotros a una persona invitada en este momento, que es el estudiante de teología. Él es estudiante de la Escuela de Teología, Carlos Peñate. Cabe mencionar ahorita incluso que él es el ganador del Boom Bíblico. Nos sentimos muy contentos de que nos pueda acompañar en esta ocasión a nivel de la Unión Sur, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Estará compartiendo conocimientos y ustedes ya se darán cuenta del por qué tenemos a Carlos con nosotros, también al profesor Eduard Santos. Él es un amante de la literatura y de la filosofía y todo, y es por eso que hemos elegido este tema, fe y razón, y lo vamos a tratar de delimitar lo más que se pueda. Últimamente sé que tú, al igual que nosotros, hemos escuchado la fe y muchos conceptos de la fe. A veces leemos, sí, Hebreos 11 nos da una definición de qué puede ser la fe. Algunos, cuando no creen algunas cosas o no saben el por qué, créelo por fe. Dicho incluso juvenil, o sea, si yo no sé nada, por fe, por fe. Muchas veces se convierte esto en una excusa o a veces la respuesta a aquellas cosas inexplicables. Un poco sobre eso es lo que entonces vamos a estar hablando. Vamos a definir qué es fe, en realidad qué es la razón. La razón, ya nos vamos un poco a la parte científica, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros descubrimos, a la parte racionalista, que si en realidad no vemos las cosas es porque no existen o si no tenemos pruebas acerca de esto. Entonces, estas y algunas teorías que vamos a estar tocando son parte de nuestro tema de esta tarde. Quiero que empecemos con el profesor Eduard. Estábamos compartiendo al inicio conceptos muy, muy importantes y que vamos a empezar a debatir. Peñate creo que tiene la parte así de la fe muy, muy fresca y que él va a defender esta parte. El profesor Eduard trae conocimiento acerca de esto, en psicología se ve muchísimo, así que bienvenidos desde ya una vez más, gracias por estar con nosotros. Empezamos. ¿Qué nos pueden decir acerca, usted que va a hablarnos un poco de la razón, qué nos puede decir Jonathan, para usted qué es la fe? Tal vez también invitar a nuestros amigos para que visiten nuestra página en Facebook y puedan hacer sus comentarios, preguntas, sugerencias acerca del tema. Por supuesto. A medida que vamos avanzando. Pueden ir posteando desde ya en el muro sus preguntas. Incluso podrían decirnos a su opinión qué es la fe, si es cierto. Dicen que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en su propio concepto. Publíquennos qué es para ustedes fe y vamos a irlo desarrollando en el transcurso del programa. Profesor. Muchas gracias. Aparte que este es un tema teológico, filosófico, quiero hacer algunas definiciones en primer lugar para ir centrándonos en lo que va a ser la discusión en este momento. Tanto la fe como la razón están dentro del campo del idealismo, ¿no? Sin embargo, a la razón se le ha dado la categoría de objetiva, porque la razón se produce basado en ciertos instrumentos mentales y de reflexión, y la fe se la considera como subjetiva, algo metafísico, porque sencillamente no es producto de la reflexión ni de la razón, ni se usa ningún instrumento, sino meramente la intuición. Pero sea subjetivo o sea objetivo, ambos están en el terreno de las ideas, muy distanciado de lo que podríamos decir un pensamiento materialista o que parte del materialismo, ¿no? Que parte del positivismo.
En ese sentido, entonces, vamos a explicar algo de esto. La razón es un producto humano, es un producto del pensamiento humano, es una formulación de ideas lógicas, de ideas ordenadas, de ideas que pueden tener una causa y a la vez un fin, aunque últimamente en el racionalismo está entrando las teorías sistémicas, en donde no necesariamente tiene que haber causas, pero fluye el conocimiento humano. En cambio, la fe, podríamos decir que es algo más intuitivo, más personal. No es tan igual la fe de uno con la fe del otro, cosa que en la razón sí hay convergencias, sí hay comulgación de opiniones basadas en ciertas verdades que se descubren y que son de aceptación general. En cambio, todos sabemos que tenemos fe y estamos de acuerdo en que tenemos fe, pero cuando queremos explicar la fe de cada uno vamos a ver diferencias abismales, porque cada uno tiene su propia fe. Y por eso les estábamos diciendo a nuestros amigos, para ustedes publiquen qué podría ser fe. Incluso al final yo tengo así como una breve experiencia incluso de cómo podríamos nosotros llegar hasta identificar la fe. Pero ahora, con lo que usted nos dice, estamos llegando y podríamos sacar otra pregunta más. Entonces, para usted, o sea, sí es cierto, las dos tienen algo en común, sin embargo, ¿pueden estas llegar a ser así como el norte y el sur, frío, caliente? Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, porque existen las teorías en la actualidad en las cuales la fe y la razón se complementan. Eso es cierto. El Papa Juan Pablo II, ya más o menos por el año 2000, sacó una encíclica llamada Fe y Razón, y él allí describe todas las filosofías que están alejados de la fe. ¿Por qué el mundo hay veces cree que fe y razón están separados, como acabas de decir, como del polo norte al polo sur? Otros encuentran muchos elementos comunes. En primer lugar, cómo se produce el conocimiento o cómo la razón genera conocimiento, ¿sí? Ustedes escucharon de Sócrates. Sócrates usó una técnica llamada la mayéutica, cómo generar el conocimiento, cómo reflexionar. Su discípulo Platón desarrolló una técnica llamada la dialéctica, que luego Hegel y posteriormente Marx lo tradujeron en una dialéctica materialista, ¿no? Aristóteles usó la lógica, y no estamos bien familiarizados con la lógica, ¿cierto? Hasta en las universidades se estudia lógica simbólica o lógica formal. Por decir, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Cuando ya Grecia pasa en su época de reflexión, más o menos por el siglo XV y XVI encontramos a Descartes, ¿no? Descartes, que es uno de los iniciadores de la modernidad, encuentra otro método de racionalizar el conocimiento y descubrir nuevas verdades, que es la duda sistemática. Son 4 métodos interesantes de hacer que la razón funcione y reflexione. Ante estos 4 métodos existe un modo de conocimiento que es la revelación. Ven ustedes, estas 4 más una que son 5, pero la revelación mayormente es un modo de conocimiento que es aceptado por fe. Y ahora, ¿qué es fe? Fe es una intuición. Alguien dijo, Lin Yutang dijo que la fe es esa vocecita suave e intuitiva que nos hace reconocer que… Lo que muchas veces incluso plantean como el angelito bueno, el angelito malo, que de un lado me dice, si haces esto, no hagas lo otro. A veces lo pintan de esa forma, o dicen la voz de la conciencia. Efectivamente. Entonces, por eso la fe es algo intuitivo, que uno lo va adquiriendo, y es fuerte, es firme. Lo otro es comprobable a través de los instrumentos que ya mencioné, es verificable, en otras palabras. En cambio, la fe no es verificable. Muy bien, entonces estamos definiendo ya un poco sobre fe y razón. Sin embargo, queremos pedirles, no se vayan, quédense con nosotros. Tenemos mucho más de qué hablar. Tenemos un estudiante de teología que nos va a decir desde el punto de vista religioso qué papel juega entonces la fe, y tenemos que involucrar un poco la razón o no. Aparte del punto de vista psicológico, la carrera de psicología involucra muchísimo esto. Así que quédense con nosotros. Esto es Debate Juvenil.
el faro inmenso que me da la vida, sana mis heridas, dulce paz, refugio eterno en quien confiar, nueva vida me das. Eres tú la única razón de mi vida, para que sonría, y al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me das. Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Hoy que puedo sentir que sin ti ya no puedo, ayúdame. Eres tú la única razón de mi vida, para que sonría, y al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me das. Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Hoy que puedo sentir que sin ti ya no puedo, ayúdame. Oh, no puedo sin ti, no. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me das. Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Padre nuestro que estás en los cielos, abrázame, abrázame. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdame. Hoy que puedo sentir que sin ti ya no puedo, ayúdame. Continuamos con debate juvenil. El tema, fe versus razón. Y en esta ocasión vamos a pedirle al joven Peñate que nos dé el punto de vista
de él en este momento, que es acerca de la razón, de la fe, perdón. Él está muy Él involucrado está en la parte involucrado, teológica. sí. Las iglesias y todo tienen una formación en la parte de la fe, cómo incluso aumentar la fe y todo. Cuéntanos entonces, según tu punto de vista, la fe para ti qué es y la importancia que podría generar en nosotros como individuos y en una iglesia como tal incluso. Y la parte de la razón también, que tiene que ver con la parte de los seres humanos, obviamente, nuestro razonamiento. Correcto, en cuanto a la importancia de la fe dentro de la teología, pues, es fundamental. Sin fe no habría teología, dice. Correctamente, ¿por qué? La justificación por la fe es el tema principal de discusión entre los cristianos, si es por fe o por obras. La fe juega un papel trascendental en todo lo que tiene que ver con la Biblia. Los temas bíblicos, los personajes bíblicos, todo lo que nos dice la Biblia es acerca de la fe. Incluso la Biblia, para ser creída, necesita que nosotros tengamos fe. La fe en la Biblia se encuentra presente desde el principio. Dios, al formar al hombre, al dejarle un mandato divino de decirle, tener la capacidad de elegir si puede o no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, tenía toda la capacidad de hacerlo. Dios le dice que puede hacerlo, porque le da entre el sí o no, a tomar la decisión al ser humano. Lo único que el hombre debía hacer era creerle a Dios, que en el momento que comiera iba a morir. ¿Qué hace el diablo? Hacer dudar, hacer que la fe del hombre baje a un nivel en el que pueda dudar de Dios. Llega el momento en que dudan de Dios, creer que pueden llegar a igualarlo, creer que pueden seguir viviendo si comen del árbol. Y cuando el hombre dudó, es cuando falló. La desobediencia fue el pecado principal, pero la falta de fe derivó en eso. Incluso los personajes bíblicos, más adelante, Abel tuvo que tener fe, encontrar el momento correcto para llevar su ofrenda a Dios, tener la fe suficiente para creer que el milagro se iba a dar, que la ofrenda iba a ser aceptada. Igualmente Abraham, el padre de la fe, todo el Antiguo Testamento lleno de historias que enfatizan la falta de fe que tenía el pueblo de Israel hacia Dios. El Nuevo Testamento, ahora Pablo, tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento acerca de la fe, nos lleva a encontrar y a entender, citando a Habacuc, que lo que salva al hombre, lo que hace que el hombre se salve, es la justificación por la fe. Entonces, ¿por qué es importante la fe? Muchas veces nosotros tomamos solo la definición de fe como la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Incluso a veces ni logramos como comprenderlo completamente. Y ahora que mencionabas todo esto, fe está así como netamente involucrada incluso en las creencias que nosotros podamos tener. Pero esto me hace recordar expresiones en las cuales la fe termina siendo una excusa para que nosotros no entremos en mayor conocimiento, o sea, no estudiemos, no investiguemos ni nada. O sea, creo que ahí y quizás vamos a tener que ver, o sea, es un equilibrio el que debemos tener, ¿o qué? Porque muchos dicen, no, lo creo por fe y se acabó, pero lo llegan a tener hasta como una excusa, que si le dicen algo en determinada, o sea, por decir, un predicador viene, me dice algo, hermano, créalo por fe, y entonces no decido investigar, no decido estudiar, lo creo por fe. Y muchas veces ese es el error en el que nosotros nos metemos, nos estancamos. Ahora, pero ¿qué tanto tenemos que meternos en la parte del conocimiento? El profesor nos mencionaba, hay diferentes, o sea, en el transcurso de la historia, muchos han venido y han metido que la lógica, que esto y lo otro. O sea, ¿qué tanto tenemos entonces que investigar y aplicar quizás, que luego nos vamos a ir a la parte de psicología? Psicología es una carrera muy, muy delicada en cuanto a esto. ¿Qué tanto entonces nosotros tenemos que utilizar la razón para creer algo y hasta qué tanto quizás la fe, según así como opinión? Porque, ok, o todo lo creo por fe o tengo también que estudiar o qué hacer. Obviamente tenemos el mismo problema en todo, irnos a los extremos. Como cristianos debemos evitar los extremos, centrarnos en Cristo. Entonces, el tener una fe exagerada llega a volverse un problema y el no tenerla también. Por eso la razón sí cabe dentro, para mi opinión personal, cabe dentro de la fe, la razón. ¿Por qué? A criterio personal lo que el ser humano busca con la razón es poder explicar de manera correcta lo que sucede en el mundo, lo que sucede alrededor, lo que sucede en su mente, lo que sucede en su corazón, los sentimientos de él, explicarlo. Mientras la razón
trata de explicar sucesos naturales del ser humano, cosas que se pueden comprobar, que sí es posible hacerlo, entonces la razón cabe. Pero dentro de la Biblia, dentro de la teología, dentro de lo que nosotros creemos, existen cosas que son sobrenaturales, divinas, actos de Dios, cosas que no se pueden comprobar, y para el ser humano, en una mente finita, que tiene límites, que se ha ido volviendo cada vez peor con el paso del tiempo, que miles de años han degradado, esa mente no puede comprender ciertas cosas. Cuando la razón intenta explicar las cosas que Dios hace, es cuando falla a criterio personal. Y es cuando nos ponemos en problemas porque cruzamos esa línea, que es lo que cruzamos la línea entre lo que yo decido creer por fe y lo que yo quiero explicarme con la razón. Y entonces comienzo a cuestionar las cosas divinas, como dice Carlos. En realidad ahí es cuando cruzamos esa línea y es peligroso porque intentamos explicar cosas que no podemos por la mente finita. El profesor Eduald tiene algo que decir, tal vez se apegue un poco, leíamos incluso en este trimestre, en la lección de escuela sabática, de la segunda, si no me equivoco, era la parte de la Trinidad. Entonces la Trinidad es algo complejo que llega a ser incluso para nosotros como seres humanos, y ahí incluso escuchaba un comentarista que nos decía, tenemos que aplicar mucha fe, porque solamente así, entonces temas como esos vamos a poder entenderlo o hasta cierto punto creer por fe. Díganos, profe Eduald. Yo tengo un problema de sudoración. Yo puedo estar aquí y efectivamente estoy ahorita, pero estoy transpirando sin hacer nada, ¿no? Pero hay otra forma de transpiración. Me voy a la cancha de fútbol, corro y transpiro. El problema que nosotros tenemos con la fe es que lo que hemos conceptuado la fe como una sudoración inactiva. Confío y punto. Pero no, eso no es la fe. La fe es irse a la cancha de fútbol y sudar. En otras palabras, la fe es acción. Yo le digo a Dios, Señor, quiero trabajo. Fe no es orar y quedarme sentado. Fe es salir a buscarlo, porque ya lo he pedido a Dios y creo en Él. En ese sentido, entonces, ¿qué tiene que ver la fe con el conocimiento? La fe no nos hace ignorantes, la fe nos hace inteligentes, porque precisamente buscando a Dios es como yo llego a encontrarme en los terrenos de la razón. Y de paso, el apóstol invocó a sus oyentes, dad razón de vuestra fe, dijo. Entonces, podemos supeditar los 4 instrumentos de Sócrates, Platón, Aristóteles y Descartes, podemos supeditarlo a la fe como una forma de que nosotros adquiramos conocimiento. Y mientras más conocimiento adquiramos de la luz, de la sombra, de los astros que se mueven, del sonido del viento, del sonido de las aves, de la naturaleza y de todo, nosotros desarrollamos más nuestra fe. Pero una fe no como el que sudora sentado, ¿no? Sino como el que sudora corriendo en la cancha de fútbol. No solamente que estoy aquí, entonces ok, ya lo creí, se acabó. Porque incluso muchas veces para mí me han dicho que después de que tú escuchas una meditación, un sermón o algo, ¿qué tanto tiempo dedicas para luego ir y que lo que se dijo, anotar los textos y entonces estudiar y analizarlos un poco más, reforzarlos, o si me quedó alguna duda, buscar a alguien más para que me oriente? Entonces, desde el punto de vista nuestro, como jóvenes, yo sé que hay muchas dudas y que nos viven metiendo cosas y más cosas, y entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a sudar, pero a sudar en la cancha, como dice el profesor. Y esa es la parte de la acción. Creo que la fe se fortalece cuando uno la ejercita. Un músculo no va a llegar a ser un músculo fuerte si uno no lo ejercita. De la misma manera, esto, como lo hemos estado diciendo, no es un mero concepto ni es algo que yo puedo decir, tengo fe en esto. Hay que ser un poquito más, llevar eso un poquito más a la investigación. ¿Por qué tengo cierta creencia? ¿Por qué creo en esto? ¿Por qué mis principios están fundamentados en esto? Y tratar de no cruzar esa línea, porque yo sí creo que hay una parte en la que cruzamos, es tan delgadita, y si nosotros comenzamos a cuestionarnos y a cuestionarnos cosas tan delicadas, se cruza la línea, Jonathan. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado como jóvenes. Perdón. A ver, eso de cruzar la línea, tal vez permíteme hacer ahí una explicación.
no es que cruzamos la línea, porque no hay ninguna línea demarcatoria. Lo que pasa es… Ese es el problema, no hay ninguna línea. Lo que pasa es que nos soltamos de nuestras estacas. En otras palabras, yo puedo descender a un abismo. Si estoy bien amarrado arriba, puedo descender, descubrir y conocer. Pero si yo estoy flojo arriba, mejor ni me atrevo. Desconecto la estaca, ahí sí. Me fui a un abismo. Y es a donde entramos a los extremos. Es el punto. El Señor no nos ha puesto límites. Lo que Él nos ha pedido nada más que amarremos bien nuestras estacas y nos sostengamos en Él. Porque la ruptura de la estaca es lo que nos lleva al otro lado, al otro extremo, y nos hace apostatar de lo que creemos, ¿no? En nuestro siguiente bloque vamos a estar viendo entonces cómo reforzar esta estaca. Nuestra fe cómo puede estar en realidad bien fundamentada para que no tengamos problemas al momento de estudiar un poco acerca de la razón. Sigan con nosotros, esto es Debate Juvenil, esperamos sus opiniones también en este, nuestro programa. Nos vamos a un corte musical. Para aquel que nada fue, que se cansó de su dolor y que creó sin ver, aquel que oró y elevó su clamor y que soñó en el cielo está, aunque lloró no se rindió, quiso volver a ver y abrazar a quien la muerte llevó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrarán, recibirán la grandeza, pues junto a mí vivirán, por siempre día tras día, juntos podremos vivir, y cada vez que sonrían, por las edades sin fin, confirmarán, vale la pena esperar. Para aquel que me adoró, camino angosto eligió, en él cargó mi cruz y me siguió, como su rey me escogió. para aquel que me escuchó Y así abrió su corazón, nunca me dijo no, por mí vivió, siempre confiando esperó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrarán, recibirán la grandeza, pues junto a mí vivirán, por siempre día tras día, juntos podremos vivir, y cada vez que sonrían,
verdades sin fin confirmarán, vale la pena esperar. Vamos, cantemos juntos el canto de Moisés, de quien sufriendo muerte resucitó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrarán, recibirán la grandeza, pues junto a mí vivirán, por siempre día tras día, juntos podremos vivir, y cada vez que sonrían, por las verdades sin fin, confirmarán, vale la pena esperar. Confirmarán, vale la pena esperar. Gracias amigos por continuar en Debate Juvenil. Ya estamos viendo algunos comentarios en nuestra página de Facebook. Gracias a Ribe, nos hacía un comentario muy bueno y lo lanzo ahorita a todos. Nos dice: no creo que la fe y la razón compitan. Finalmente todos tenemos fe en algo. Lo que pasa es que algunos tienen fe en la razón o en la ciencia y nosotros tenemos fe en Jesucristo. No creo que haya una sola persona en el mundo que no tenga fe en algo. ¿O me equivoco? ¿Qué nos pueden decir ustedes acerca de esto? Existen también las personas que se dicen ser ateas. ¿Pero qué podríamos entonces concluir? Pero creen en algo. ¿En qué? Ateas en un sentido, pero creen en algo. Pero tienen fe en algo. Correcto. Vamos a seguir desarrollando entonces nuestro tema de fe y razón. Gracias, Ribe, por tu comentario. Antes de concluir, le vamos a ir dando respuesta a lo que tú dices para llegar a una conclusión final en cuanto a esto. No queremos dejar sin comentar la parte educativa. Tal vez tú, nosotros en su mayoría somos universitarios recientemente egresados o por ingresar incluso a una universidad. A uno en las instituciones educativas lo que más lo motivan es estudie, sea alguien pensante, tenga su opinión, su criterio y todo. La razón juega un papel muy muy importante. Ahora, en la parte de psicología, y Karen está con nosotros para ayudarnos en ese sentido, la psicología aplica muchísimo esta parte de la razón porque en este caso ustedes tienen que aplicar muchísimas herramientas porque lo que están estudiando es al ser humano como tal y sus comportamientos, y la mayoría de comportamientos vienen motivados de algo. Ahora, ¿qué nos dices tú? La fe, ¿qué tendría que ver en tu carrera? Porque en el 90% o instituciones que no sean cristianas están educando 100% razón. Dinos ahora tu comentario en cuanto a eso. Bueno, voy a enfocarme un poco primero en la razón. La psicología ve al ser humano como un ser pensante, ¿verdad? Es como algo, sabe discernir. Estaba leyendo un artículo de William James donde él describe al hombre como superior, algo que tiene todas estas capacidades, que él puede determinarse como un todo, puede tener la lógica, puede actuar sin necesidad de algo divino. Pero la pregunta era, ¿creo en Dios? ¿Creo en algo? Entonces él se dio cuenta que sí existe algo en que creer. Y si tú realmente crees en Dios, te das cuenta de que hay algo sobrenatural. El hombre sí tiene la capacidad, es algo natural del hombre. Desde que Dios lo creó con esa capacidad de pensar, actuar, sentir, expresarse, discernir, etcétera. Y
Pero el ser humano tiene un límite que no puede ir más allá, porque como dice, la mente es finita. Entonces ahí entra lo sobrenatural, lo divino, la fe. Realmente sí creo. Porque eso sobrenatural incluso a veces a uno se lo pintan de otra forma. Se asusta, dice uno, sobrenatural. Sentimos como que viene algo así como de Satanás, ¿verdad? Pero yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, la fe lo veo como algo que en mí, ¿cómo les digo? En mis capacidades no lo puedo entender. Pero si proviene de Dios, y eso yo sí puedo creer de que existe la fe. Así lo veo yo. No sé, profe, si tiene algún comentario. El profesor Eduald tenía un comentario muy, muy valioso en cuanto a la educación. O sea, y decíamos, sí, la educación, y normalmente las instituciones están para que nosotros nos forjemos y ser seres pensantes. Eso la es cierto. Fe y la razón, qué tan involucradas o qué tanto equilibrio como jóvenes deberíamos tener. Si ustedes leen el libro de Job, es un diálogo de sabios. Luego también Elena G. de White dice en la educación, en la página 18, dice que las instituciones del saber deben formar jóvenes como pensadores y no meros reflectores del pensamiento de otros hombres. Ahí voy a la pregunta de Ribe. Es cierto, no hay diferencia. Sin embargo, digamos esto, la razón puede soltarse de la fe, pero la fe no suelta la razón. La fe no suelta la razón, porque son instrumentos válidos. Pues después de todo, la teología, ¿qué es? La teología es la defensa de Dios. Y para defender a Dios en un mundo ateo, incrédulo, escéptico, necesito de la razón. Y existen razones suficientes para demostrar que Dios existe. Por otro lado, también preguntaba, ¿los ateos creen en algo? Miren, qué interesante. Los ateos, por querer salirse de un mito, han llegado a mitos mucho más intrincados y complicadísimos. Por ejemplo, el mito de que descendemos del mono. Yo no sé si ustedes aceptarán ser hijos de un gorila, ¿no? Pero a visitar a los primitos al zoológico, dice. Qué terrible mito. Y eso es no comprobado, ¿eh? Eso es no comprobado. El otro mito asociado al materialismo comunista, ellos soñaban con un paraíso comunista. No era otra cosa que el paraíso cristiano, pero hecho material, ¿no? Mitos. Y bueno, y se puede enumerar un montón de mitos que tienen los ateos, y en nombre de esos mitos precisamente atacan al Dios cristiano. Que sea un mito, para mí, el Dios que para ellos lo es problema de ellos, pero para mí no es un mito, ¿no? Ahí es mi fe que usa la razón para llegar a Dios. Entonces volvemos ahora y le pregunto incluso a Carlos. Hablábamos antes de irnos al corte. Nosotros tenemos, no excluirnos del conocimiento ni de la razón como tal, porque ya vemos que sí, de alguna u otra forma tienen una relación. No es que una sea nada, están relacionados, y entonces nosotros tenemos que tener ese equilibrio. Pero el profesor decía que la fe es como esa ancla que va a estar ahí para que cuando nosotros descendamos a la razón, no nos quedemos ahí. Dinos entonces, ¿qué tú nos puedes decir a nosotros como jóvenes? Estamos involucrados en un mundo, en un medio en que todo apunta al conocimiento, la razón aquí, todo tiene que ser racional. Si tú no lo puedes comprobar, entonces no existe, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir a nosotros como jóvenes? Como ya dijimos, hay cosas que no se pueden comprobar dentro de los hechos divinos, de lo sobrenatural. Pero en cuanto a eso, la Biblia misma nos enseña, para llegar a creer en Dios, para tener un verdadero acercamiento a Él, para lograr llegar hasta Él, debemos conocerlo. Conocer a Dios es la única forma de obtener una fe genuina. Al conocer a Dios, su mensaje, lo que hizo por nosotros, la obra que hará en nosotros, lo que está haciendo en este momento por nosotros, el conocer, darle razón a lo que nosotros somos, a lo que hacemos. Es entonces cuando conocemos a Dios que nuestra fe se vuelve genuina, porque hay fe que no es genuina. Por eso esa es la discusión general de todo el ser humano, de todo el cristiano.
La fe que no obra no es genuina, la fe que obra se vuelve genuina. El hecho de obrar como forma de agradecimiento a Dios, por eso la fe es tan importante. En cuanto a la materia educativa de la fe, para la teología, nuestras instituciones sí, tratan de fortalecer el conocimiento de la fe, pero más importante, si es el tema más importante, pero también desarrollar el intelecto, desarrollar las facultades físicas del ser humano, todo eso tiene un papel fundamental. Por eso nuestra educación se basa en la educación, sí es redimir, pero ¿de qué? Cuerpo, mente y alma. Esos tres pilares forman la integridad del ser humano. Entonces, si es importante obtener un conocimiento, incluso de Dios, de esa forma nuestra fe se desarrolla. Y es como decíamos, así las instituciones, la educación, lo que llegamos a conocer, lo que llegamos a saber, lo que llegamos a comprobar que existe y lo que no se puede aún, pero que conocemos por la Biblia, logran hacer que la estaca tenga un fundamento más fuerte, tenga un fundamento más fuerte y nos pueda sostener en el momento en que la razón va tomando lugar en nuestra vida, se va adueñando, digámoslo así, de la parte que la fe está ocupando. Me gusta la parte en que hemos estado tocando de este tema, es decir, que ambas van ligadas y que principalmente la fe, como lo estaba diciendo Carlos en este momento, juega un papel fundamental como jóvenes adventistas, como jóvenes cristianos. Pero es fácil decirlo en este momento dentro de un ambiente universitario adventista, pero ¿qué podemos decir de la gente que es adventista o que es cristiana en otras universidades y que se encuentran con ciertos conceptos y ciertas maneras de pensar del mundo más fuertes que nosotros? Es por eso que hemos decidido este tema. A veces, sí, en nuestras instituciones cristianas adventistas se nos hace un poco más liviana esta carga. Tenemos un énfasis que se nos está dando. Sin embargo, cuando salimos, yo te digo, yo he sentido el cambio ese, lo que es la diferencia en que tú inicias una clase con una oración, una reflexión, y que es que tú salgas y entonces te topas con algo completamente diferente, que te entran de un solo y apelando a muchas otras cosas. Y ahí es cuando vuelvo a retomar lo que decíamos, se ejerce la fe, que nosotros decimos creer, en qué cosas creemos y en qué cosas fundamentamos nuestros principios, nuestros valores para salir al mundo y demostrarlo como jóvenes. Porque a lo mejor decirte a ti que eres también de misma religión, que creas en tal cosa o demostrártelo, es fácil. Pero ¿cómo doy el ejemplo afuera? Y es ahí donde quería hacerle la pregunta a Karen, porque me parece que la parte que ellos tocan es bien delicada, porque ellos tienen principios fundamentados como estudiantes de la carrera de psicología, pero tienen que abarcar bastante dentro de un ser humano. Es decir, un ser humano viene y se deposita así, todo su corazón delante de ellos. ¿Cómo de parte de estudiante, allá ser un profesional, llegas a tener esa parte, a integrar esa parte en la que se te enseñó o se te dio en esta formación educativa, de integrar la fe y la razón? ¿Cómo hablarle a un paciente o hablarle a un estudiante o comunicarte con otras personas integrando esas cosas? Eso, de la fe y la razón. A nosotros se nos ha enseñado en psicología que antes de atender a un paciente, usted debe de saber si esa persona realmente cree en Dios. Porque usted no puede ir a un paciente y lo primero que hacer es, boom, hablarle de Dios. Usted no sabe qué creencias tiene él, si realmente cree en Dios o no. A nosotros se nos hace hincapié de que primero se comienza a explorar en el paciente y luego a medida que va la conversación, se va dando cuenta uno si realmente esa persona cree en algo divino. Entonces, ahí es donde uno puede irle aplicándole a él que su problema tiene que tener una causa, obviamente, pero también tiene que entender de que hay algo más allá, hay algo divino que puede levantarlo. Algo que nos decía una de las maestras que a nosotros nos imparte clase, ella hasta este momento respeta mucho la religión adventista, pero no es adventista, ¿verdad? Y algo que expresaba ella en una de las clases y nos decía, yo estoy estudiando la maestría, pero cuando voy a clases y el maestro se para de frente
Yo estoy esperando que él cante, que diga, vamos a cantar una alabanza o vamos a orar. Y el profesor viene y dice, bueno, abran su libro, vamos a hablar hoy de Freud, vamos al psicoanálisis. Dice que para ella es algo diferente, se siente como un tanto pesado, porque no hay nada de Dios, no hay nada de Dios. Entonces, se ve, dice ella, se ve la gran diferencia y el gran vacío, donde lo espiritual como que no cabe en ellos, porque para ellos el hombre es autosuficiente y razona también que no necesita de algo sobrenatural, de algo divino. Pero ahora yo me hago la pregunta y estaba pensando mientras ellos estaban dialogando, digo yo, el ser humano, aunque precisamente no sé en Dios que crea, siempre cree en algo. Por ejemplo, estudiando la cartilla con mi papá, estábamos buscando en personas que comparten creencias totalmente diferentes, donde creen en Shiva, o creen que una vaca es un dios, o creen que un perro es un dios, o por ejemplo, los egipcios creen en Los gatos. Así es, ranas. así es, creen en eso, pero el ser humano siempre cree en algo, siempre hay algo en qué creer para ellos. Entonces, en nuestro caso creemos en un Dios, ¿verdad? Pero ¿qué creen las otras personas? Pero siempre el ser humano cree en algo. Creen algo. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos dejarles a ustedes un pensamiento. Este tema lo tomamos por lo siguiente: somos jóvenes que estamos expuestos al conocimiento, estamos siendo motivados a que tenemos que ser personas pensantes, profesionales, dar nuestro aporte y que incluso nuestro profesionalismo, utilizarlo para que más personas conozcan del amor de Jesús. De forma personal, quiero invitarles y mencionarles lo siguiente: la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Decíamos que la fe va a ser la base de todos. Ahora, mi invitación es la siguiente: tal vez en la institución en la cual estés no te hagan tener una oración al inicio, ni te motiven a que antes de que tus estudios tú ores, mucho menos a que estudies la Biblia o un poco de la fe. Eso ya es una decisión muy tuya. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Carlos y el profesor mencionaban algo, que fe es sinónimo de conocimiento incluso, por lo tanto sí están relacionados. Me gusta la aplicación, al pastor Bullón justamente se le ha escuchado, y él nos menciona lo siguiente, nos dice que fe es sinónimo de conocimiento, por lo tanto el conocimiento, ¿cómo nosotros lo vamos a obtener? Si nosotros nos vamos de viaje, veámoslo de esta forma, ¿será que nosotros a la primer persona que va pasando le dejaríamos la llave de nuestra casa? De forma inmediata nosotros decimos no, o sea, porque ni siquiera la conocemos y por qué, sino que ¿a quién le dejaría entonces a usted las llaves de su casa cuando usted se va de viaje? A una persona a la cual usted le tiene fe, le tiene confianza. Fe es sinónimo de confianza, también nos dicen. Entonces, pero para que usted tenga confianza en esa persona, tiene que conocerla, y para conocer a esa persona, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar tiempo con ella, experiencia, empezar a ver de que sí es, pero sinceramente es el convivir mañana, tarde y noche, y entonces llegar a generar ese sentimiento. A eso es a lo que queremos llegar entonces ahora. O sea, tu fe vas a desarrollar desde el momento en el cual decidas convivir para creer, para confiar, y esa confianza se va a convertir en fe, que entonces va a ser conocimiento en Dios y tendremos la libertad plena de entonces llegar a profundizar más en la razón. Unas palabras finales de nuestros amigos que nos han acompañado en cuanto a esto, invitando a los jóvenes. Bueno, como dijo él, las dos van de la mano. Si una se desarrolla, si la fe la aumentamos, el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas que nos rodean también va a aumentar. De igual manera, si nosotros aumentamos el conocimiento de Dios, integrando la fe en Él, nuestra fe va a ir en aumento, se va a desarrollar. Y al final de todo, lo importante de destacar aquí es lo que dice Pablo: el justo vivirá por la fe. La razón está involucrada, pero la fe es el elemento principal para nuestra salvación. Mientras la fe no está integrada en nuestra vida, en lo que nos rodea, cuando no son los profesores los que lo hacen, cuando no son las personas que nos rodean las que lo hacen,
Debemos ser nosotros mismos los que integramos la fe y los que integramos el conocimiento de Dios en la vida de las demás personas y en la nuestra también. A ustedes les digo, y a todos los que escuchan, ya sean estudiantes o maestros adventistas, creo yo, y con mucha lástima lo digo, que tenemos una agenda no cumplida con la humanidad. No le tenemos propuestas de solución a sus problemas porque nosotros hemos arrinconado la fe a la ritualidad religiosa y no le hemos ampliado al servicio de la comunidad. Pero para servir tengo que saber, y para saber tengo que conocer y reflexionar y profundizar en el estudio de las ciencias humanas. No porque me voy a quedar en la tierra, sino precisamente para servir lo que hizo, como hizo Jesús mientras estaba en esta tierra, ¿no? Yo creo que debemos entrar a una era de mayor entrega a la humanidad. Si tiene que ser a través de la razón, hagámoslo, pero nuestra estaca está bien firme en Dios, y en Dios seremos más que vencedores. Así es, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a medida que nuestro conocimiento vaya avanzando, que también en nuestras áreas profesionales, que también nuestro conocimiento en Dios vaya aumentando mucho más para que podamos depositar nuestra confianza totalmente en nuestro Dios. Y pues por último, queremos dejar con ustedes, la decisión es nuestra. La decisión Dios nos la dio desde el inicio, cuando nos creó, libre albedrío. Tú sabrás qué hacer con tus decisiones, con esa libertad que se te otorgó. Pero recordemos que Él desea que seamos prosperados en todos los aspectos de nuestra vida. Y únicamente teniendo la fe y la certeza de que Dios dirige nuestra vida, seremos jóvenes de éxito e integraremos también la fe y la razón. Amigos, quiero invitarles entonces que si ustedes quieren tener 1 grado de conocimiento, esfuércense de tener 2 grados de fe. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos el siguiente domingo a la misma hora con otro tema de debate juvenil. Se despide su amigo Jonathan Argumedo. Hasta la próxima. Wendy Aguirre, hasta luego. Esto fue Debate Juvenil. Debate Juvenil. Te esperamos en nuestra próxima edición. No se lo pierda. Debate Juvenil.